conforme a sus necesidades. Auméntales la fe y quita de en medio todo obstáculo para que puedan escuchar y entender. Estoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Leemos en Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Pueden acomodarse. Voy a tratar de compartir con el tema la ira de Dios y cómo evitarla. La ira de Dios y cómo evitarla. Este mensaje está marcado con el número 1881. Según el diccionario, la ira es un conjunto de sentimientos negativos que puede conducirnos a la violencia. Esa es una definición. Hay otra definición que dice que es ferocidad con la que ocurren ciertos hechos naturales. La primera definición: conjunto de sentimientos negativos que nos pueden llevar a hacer hechos, casos, asuntos, producto de una violencia. Y el segundo, eso es con nosotros. Pero la segunda parte tiene que ver con la naturaleza. Cuando vemos el ciclón, el temblor de tierra, inmediatamente pensamos en ira. Y alguna gente dice, es la ira de Dios. Porque cuando esa tierra se sacude, es con violencia. Y pudiera ser una acumulación de ira. Pero no una acumulación de ira de nosotros, sino del dueño, del creador y sustentador de la tierra. Ira es cólera, ira es enfado, rabia, enojo. Se le recomienda a la gente y especialmente a los padres que no actúen con ira. Es peligroso. Actuar con ira puede llevarlo a la cárcel. Puede llevarlo a lamentarse. Cuando el niño necio, porque hay niños que son necios, muy necios, le agota la paciencia, trate de calmarse antes de darle su castigo. Porque si le da bajo la ira, puede hasta matarlo. Entonces debemos cuidarnos de eso, es peligroso. Y en nuestro trato social igual. Cuando alguien le ofende, por eso es recomendable que cuando usted le ofenden, usted no conteste. Como dicen los psiquiatras, cuenta hasta 10 antes de responder. Porque si ante el ímpetu de la ira contesta, es posible que haga más daño que lo que te propones. El Señor en su palabra expresa recomendaciones específicas de conducta y de cómo quiere Él que nos comportemos. Entonces Dios establece reglas que nosotros debemos conocer y obedecer. Porque para obedecerla necesitamos conocerla. Sin embargo, hay sentencias para los violadores. O sea, el Señor establece sus reglas y están ahí. Pero si yo la violo, se manifiesta. Porque Él tiene cómo hacernos sentir que violamos. En la mitología griega era proverbial
la ira de una diosa llamada Hera. Hera para los griegos, el nombre Hera con H, y para los romanos Juno. Hera fue la esposa y hermana de Zeus, o Júpiter para los romanos, y era muy iracunda y ocasionalmente creaba castigos, y los griegos decían que era la diosa enfadada, celosa con su esposo. Esa es la mitología. Quienes violan o desafían quedan subyúdice o bajo el juicio de Dios y son candidatos a sufrir el rigor de la crisis o de la ira que produce la crisis en los seres humanos. Hay dos realidades interesantes. Estamos hablando de la ira de Dios y cómo evitarlo. Son dos realidades. La primera realidad es la ira de Dios. La ira de Dios no es un cuento. Veremos a través de la Biblia que Dios tiene ira y la manifiesta. ¿Cuándo la manifiesta? ¿Por qué la manifiesta? ¿Con quién la manifiesta? ¿Y cómo se puede evitar? O sea, hay una ira y hay una fórmula para evitarla. Hay una ira bajo la cual cae mucha gente y hay una fórmula para evitar esa ira y mucha gente se salva. Evita caer en la ira porque se acogió a esa receta. Entonces, hay una realidad bíblica, porque si nosotros decimos algo que no tiene asidero bíblico, sería un poco de disparate. Pero si lo que decimos tiene asidero bíblico, crea usted o no crea, debe ponerle atención, porque la Biblia no habla disparate, aunque parezca un disparate para nosotros. La Biblia no habla disparate. Entonces, la Biblia señala causas para la manifestación de la ira de Dios. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, no en el Viejo Testamento. Es un error que comete mucha gente. El Viejo Testamento, viejo es lo que no sirve. Viejo es lo que caducó. Viejo es lo que ya no se puede usar. La Biblia es antigua, no vieja. El Antiguo Testamento nosotros lo usamos todavía, entonces no es tan viejo. Es antiguo. Entonces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos manifestación de esa ira. Por ejemplo, dicen Jueces, una advertencia de parte de Dios. 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y provocaron a ira a Jehová. ¿Cómo provocaron ellos a ira a Jehová? Cuando lo dejaron, número 1. Y número 2, cuando se fueron detrás de los dioses paganos y olvidaron al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Es o no es una provocación a Dios? Son indiferentes a Dios, abandonan los preceptos de Dios y se van a dioses muertos. Eso es como que usted tenga un niño, lo cría, usted lo está criando con toda la asistencia, con buena educación, con buena casa, con buena comida, con todas las atenciones. Y el muchachito le da la gana de irse para donde un fulano por allá que no tienen que caerse muerto. Entonces usted le dice, pero ven aquí, ¿qué fue? Es que te volviste loco. Me dejaron a mí para irse detrás de los dioses paganos, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, piernas y no caminan. Entonces, ¿cómo es? Eso provocó a ira a vuestro Dios. Por eso Dios castigó muchas veces a Israel.
Israel es cabeza dura, hermano. Todavía al día de hoy es cabeza dura. Cada vez que usted ve uno fuerte como lo que están pasando ahora, es por eso. Es porque provocan a la ira de Dios. Dios no baja del cielo con una mandarria. Dios no manda ángeles con espada a castigarlo. No. Dios simplemente le quita la protección por un momento y los enemigos que están locos por entrar, le entran. Y lo castiga, le dan su pela. Pero Dios no abandona a Israel. Porque es una promesa a su amigo Abraham. Entonces, dice, y provocaron a ira a Jehová. Los griegos decían que lo más peligroso era provocar a ira a los dioses. Y eran dioses muertos. Todo el que tiene 5 sentidos sabe que pelear con un sujeto humano no es tan difícil tener la victoria. Pero pelear con una entidad espiritual es peligroso. Usted no debe buscar problemas para pelear ni con el diablo ni con Dios. Porque es muy difícil defenderse. Para pelear con Satanás solamente tiene que refugiarse en Dios. Pero para pelear con Dios no tiene dónde refugiarse. Entonces hay que evitar provocar la ira de Dios. Dice el Salmo 34:16. La ira de Jehová es contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová es contra los que hacen mal. O sea que todo el que practica la maldad automáticamente está bajo la ira de Dios. Mucha gente no lo sabe, pero muchas cosas que le pasan no tienen otra explicación sino que están bajo la ira de Dios porque se han portado mal. Eso dice el Salmo 34:16. Entonces en el Nuevo Testamento dice el apóstol en 3 de Colosenses 5 y 6 que hagamos morir, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y explica qué es lo terrenal: fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Entonces, ¿cómo yo evito que la ira de Dios venga sobre mí? No siendo desobediente. Porque la ira de Dios está establecido que viene sobre los que son desobedientes a Dios. ¿Quiénes son desobedientes a Dios? Los que practican lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, está con una sola palabra, dirigiéndose a todos los tipos de pecados sexuales. Pedofilia, violadores, pornografía, todo lo que es pecado sexual está cubierto con la palabra fornicación. Entonces, yo tengo que hacer morir lo terrenal. Lo terrenal es fornicación, es parte de lo terrenal. Otra cosa que es de lo terrenal, pasiones desordenadas que tienen que ver con lo sexual y con lo material. Hay gente que tiene un egoísmo y unos vicios y una serie de cosas que condenan su alma al infierno. Otra cosa que es terrenal, malos deseos y avaricia. Cuando usted desea el mal contra otra persona, cuando usted odia, cuando usted dice me cae mal ese fulano, esa mujer yo no la paso. Eso es lo que dice la Biblia. Malos deseos. Y avaro, que es aquel que todo lo quiere para no usarlo. Porque el egoísta lo quiere para usarlo. Pero el avaro lo que quiere es acumular, engordar, para decir estoy gordo, tengo mucho. Pero no lo va a usar porque su placer es saber que lo tiene. Entonces, esas cosas provocan que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Entonces yo busco yo soy el que provoco la maldición de Dios. Porque
Porque hay una maldición. Yo la provoco cuando yo hago las cosas contraindicadas. Entonces podemos evitar el fuete de Dios. Podemos evitar la ira de Dios. Y no solamente hablamos de los individuos. Hablamos de familia. Hablamos de nación, de pueblos. Hay pueblos que se ganan la maldición. Y hay pueblos que se ganan la bendición. O no se la ganan, la provocan. Entonces, la realidad bíblica de la ira de Dios. Hay una descripción de la ira de Dios. En Sofonías 1, 14 al 17. Dice así: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de tinieblas y oscuridad. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Con esos 3 versículos usted tiene para resolver. Número 1, está cerca el día de Jehová. El día grande de Jehová. Cerca y próximo. Entonces dice que el producto de esa apretura es la voz del día de Jehová, que gritará el valiente. O sea, no lo cobarde. Porque el cobarde grita por cualquier cosa. El ruin, el miedoso, grita por cualquier bobería. No, el valiente. El que no le tiene miedo a nada. El que no se acobarde, el que no huye, ese gritará. Los machómetros, gritará el valiente. Porque será un día difícil que ellos nunca han visto. El día de la ira de Jehová. Dice, será un día de angustia. Un día de aprieto y de tinieblas. Son situaciones que para nosotros ahora son inexplicables. Pero llegará un día cuando Dios va a apretar a la humanidad y lo va a hacer sentir el castigo del cual Dios quiso librarlo. Dice el versículo 17, que Dios va a tribular a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y habla de una guerra, de una destrucción tal, que dice que la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Está hablando en palabras mayores. Pero dice algo que atribula a cualquiera. No habrá forma de escapar. Porque dice, ni su plata ni su oro podrá librarlo del día de la ira de Jehová. Porque hay muchas cosas que el dinero lo resuelve. Hay muchas situaciones que el dinero nos ayuda a salir ilesos. Pero con Dios no funciona la plata, ni el oro, ni el dinero, ni el Bitcoin, ni ninguna de esas monedas. Lo voy a tribular y el dinero que tengan acumulado, ni el oro que tengan acumulado, los podrá librar. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Destrucción apresurada hará Jehová. Eso es una descripción más o menos, para que nosotros pensemos lo que Dios dice. ¿Qué está diciendo Dios cuando habla de su ira? ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos la ira de Dios? No hay definición filosófica que lo explique. Solo los hechos registrados en la Biblia nos dan una idea de lo que es la ira de Dios. No se discute la existencia de la ira de Dios porque todos sabemos que existe. Lo importante es saber si hay alguna manera de evitarla.
O sea, no está en discusión si Dios se va a airar o no. No está en discusión si los juicios de Dios vendrán sobre los que se portan mal o no. Lo que está en discusión es si podemos evitarlo. Porque la ira de Dios de todas maneras caerá sobre el mundo sin vergüenza que estamos viviendo. Ahora, ¿Dios ha provisto alguna fórmula para evitarlo? Seguro que sí. Y de eso es que estamos hablando y queremos hablar. Por ejemplo, hay candidatos a sufrir la ira de Dios. Y hay candidatos a no sufrir la ira de Dios. ¿Cuáles son los unos y cuáles son los otros? Dice 3:36 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Los que deciden no creer son candidatos a la ira de Dios. Tal vez uno lee rápidamente este versículo sencillo y no le da mente. Pero aquí está diciendo algo grave. Está diciendo dos cosas posibles. El que cree en el Hijo tiene. No es que tendrá. Tiene vida eterna. Yo tengo vida eterna. Usted tiene vida eterna si usted cree en el Hijo. Pero si usted no cree en el Hijo, en Cristo, la ira de Dios está sobre su vida. Si usted piensa eso, usted trata de escapar. Porque ¿qué significará eso? La maldición de Dios, la desprotección divina. Es que estamos a expensas de las huestes del infierno que pululan en el espacio. Nadie nos defiende, estamos bajo condenación. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa, la ira de Dios está sobre él. Fíjese que aquí hay algo que se puede observar. Dios no está obligando a nadie a que crea ni a que no crea. Dios no está diciendo aquí que usted vino predestinado para vivir bajo la ira. Eso no es lo que dice. Aquí dice que yo puedo entender que tenemos la opción. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree, bueno, ¿y quién me obliga a creer o a no creer? Yo. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y el que cree no se pierda. Y el que no cree se pierda. ¿Y quién obliga a uno a creer o a no creer? Uno, porque Dios le dio la gana de darnos la libertad de escoger. Dios, dentro de su soberanía, que no está en discusión, dentro de su soberanía, Dios le da la gana de darnos un pedacito de soberanía a nosotros. Y nos dice a nosotros que escojamos uno de los dos caminos y recomienda cuál es el mejor camino para que usted, si le da la gana también, escoja ese camino. Pero hay muchos que le dan la espalda, no le hago caso. Bueno, también tiene derecho a eso. Tiene vida eterna uno y el otro está bajo condenación. ¿Quiénes más son candidatos a estar bajo la ira de Dios? Los pecadores persistentes. Dice Efesios 5:5 y 6. Porque ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántas veces lo dice la Biblia lo mismo, en diferentes formas, y la gente no lo quiere entender? Ningún fornicario, inmundo o avaro, ninguno puede pretender ser hijo de Dios. Por lo tanto, no puede tener herencia en el reino de Dios. ¿Quiénes son los que heredan? Generalmente son los hijos. Entonces, para heredar hay que ser hijo. Y para ser hijo hay que creer en Cristo. Pero hay quienes quieren engañarnos. Dice aquí, nadie los engañe.
Nadie los engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Porque habrán algunos que nos dirán que no es necesario tanto sacrificio. No, Dios es misericordioso. Dios es amor, nadie ha dicho que no. Pero el Dios misericordioso y de amor tiene reglas. Y las reglas de Dios no son como las reglas del gobierno dominicano, que la cumple el que le da la gana. No son como las leyes de nosotros, que usted ve a la gente violándola a todo nivel y no pasa nada. No, con Dios no se juega. El Señor cobra y no hay cómo esconderse, porque nos encuentra donde quiera que nos metemos. En la Biblia hay ejemplos de la ira divina que siempre surge como resultado de nuestras rebeliones. O sea que la ira de Dios no desciende sobre nosotros porque Dios quiere ensayar a ver cómo nos ponemos, como hacemos con los ratones en los laboratorios. Le voy a echar este ácido a ver cómo cambia la piel del ratón, para saber si se le puede echar a la gente o no. Dios no prueba con nosotros en un laboratorio. No, cuando viene la ira de Dios sobre nosotros es por causa de nuestras rebeliones. No diga usted que yo tengo mala suerte. No, usted no tiene mala suerte. Usted tiene mala conducta. Nadie viene con mala suerte. La suerte la sembramos y la cosechamos nosotros. Dice la gente de manera muy sabia: siembra vientos y cosechará tempestad. Así es. Usted no puede cosechar lo que no ha sembrado. Entonces la ira divina viene como resultado de nuestra rebelión, de nuestro estilo de vida generalmente y de nuestra falta de fe. Y esto afecta a todos los mortales, aunque estén envueltos en el manto de una iglesia o de una religión. Porque algunos creen que porque están bajo cobertura de una iglesia, con ellos no va nada. No, hay que obedecer, hay que someterse, hay que agradar al que está arriba. No importa dónde usted esté, disque sirviéndole al Señor. Hay varios ejemplos que la mayoría de la gente los conoce. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Tenían problema ellos antes de desobedecer? No. Ahora, cuando ellos tenían todo a la che, todo fácil. Comida, agua, amor, cero enfermedad, cero ataque de animales, no había plaga, no había mosquitos que lleven el dengue. Vivían en el verdadero paraíso, Adán y Eva. Pero cuando desobedecen, porque Dios se lo advirtió, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo toquen, no le pongan la mano. Pues ese era el punto central de ello. Porque cuando usted le dice no pase por ahí ¿qué quiere pasar? Porque somos creativos, ingeniosos y averiguados. No toque ese árbol. Pues yo estaba muriéndose por tocar ese árbol. Tocaron el árbol, hicieron lo que le prohibieron. ¿Y qué pasó? El cambio fue drástico. Dolor y sudor. A la mujer le dice: con dolores parirá los hijos. Y al hombre le dice: con el sudor de tu frente te mantendrá y mantendrá lo tuyo. Han querido cambiar eso últimamente, pero eso es otro tema. Que las mujeres no quieren parir con dolor y se lo economizan o tratan de economizárselo. Pero el dolor no es solamente para parir, es desde que cae el embarazo. Empieza, lo que antes le gustaba le hiede. Y hasta a veces al marido le dicen: echa para allá, que me molesta. Es una revolución que se crea en el organismo de la mujer. Todo eso va dentro de: con dolores parirás los hijos. Y al hombre le dice, aunque aparecen unos tajalanes ahora que no quieren dar un golpe, Dios le dice: con el sudor de tu frente te mantendrá. Ahora no, ahora la gente quiere buscar la manera de vivir sin trabajar, vago,
se le llama vago. Y dice la Biblia, el que no trabaja, que tampoco coma. Y es lógico y justo. Porque si usted no trabaja y come, ¿de quién es lo que usted se está comiendo? Del que trabajó. Usted es un abusador además. Entonces al que no trabaja no se le debe dar comida. Tiene que ganársela. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a esa premisa de la palabra de Dios. Hay otro ejemplo. Las plagas de Egipto, ¿por qué vinieron? ¿Por mala suerte de Faraón? ¿Por un baño que le dieron de una bruja? No. Simplemente Dios quiere sacar a su pueblo y Faraón no quiere. Faraón decide enfrentar a Dios y Dios acepta el reto. Ah, ¿tú quieres pleito, Aarón? Ajá, pues está bien. Y comenzaron las plagas. Y una plaga tras otra, y que sangre en el río, y que mosquito, y que plaga, y que se mueren la vaca, y 10 plagas. En la 10ª, el hombre pidió cacao. ¿Cuántos saben lo que significa pedir cacao? Gritó, pidió auxilio. La 10ª fue la muerte de los primogénitos. Cuando murieron todos los primogénitos varones de Egipto, el hombre cedió. La ira de Dios se manifestó de una manera drástica con Faraón. ¿Quién tuvo la culpa? Faraón. Igual que nosotros. Dios no nos castiga porque le gusta castigarnos. Dios nos castiga porque nosotros es como la presa. El juicio de Dios es como una presa de agua. Está ahí de tantos millones de galones de agua. Y hay un pueblo que está ahí abajo tranquilo, feliz y contento. Pero vino un loco y le quitó la compuerta a la presa. Y bajó el agua y ahogó el pueblo. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El pueblo o el agua? El que le quitó la compuerta. Eso es lo que hacemos nosotros. Provocamos a Dios, provocamos la represa. Dios no quiere castigar a nadie, pero Dios te dice a ti, mira, no bajes esos escalones, y tú lo bajaste. No lo subes, y tú coges y lo subes. Entonces, ¿es culpable Dios? No, porque te lo avisó. No pases por ahí y tú pasaste. Ay, Dios es malo. No, malo eres tú. Si obedeces la palabra de Dios, no te pasan los problemas que te están pasando. Si tu hogar está descalabrado, si tu vida está vuelta a un etcétera, si tu salud no sirve, la culpa no es de Dios. Rebúscate, analízate, examínate para ver dónde fue que fallaste. Este es el caso de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Doble castigo. Por pervertidos y por desobedientes, Dios lo destruyó. Y a la gente a veces se pone a preguntar, eso fue un abuso de parte de Dios. Pero Dios sí es cruel. ¿Por qué destruyó Dios toda la ciudad por un grupito? ¿Fue Dios injusto o se excedió en el castigo? A veces uno tiene que pensar un poquito. Porque había unos pecados allá en Sodoma y Gomorra que Dios no lo pasa. Aunque lo legalicen, aunque lo idealicen, aunque haya un orgullo para ello, Dios no lo pasa. Y ese no es problema de nosotros, sino de Dios. Entonces Dios decide destruir la ciudad entera. Dice, pero no son todos. Pero ahora nosotros, hoy en esta temporada, lo podemos entender un poquito mejor. Porque notamos como un pequeño segmento de la sociedad, un grupito que no pasa del 0.5%, tiene prácticas perversas contrarias a Dios y contrarias a los valores y a la costumbre. Pero sorprende,
la cantidad de gente que lo defiende, que apoya. Yo pienso que a lo mejor Sodoma y Gomorra tenían ese problema. Que lo que Dios rechaza, ellos lo aceptan. Que lo que Dios decía que estaba mal, ellos decían que estaba bien. Entonces Dios lo quemó a todo y ya. Se fue el virus completo. Para que no contagien ni contaminen a nadie más. Eso fue lo que hizo Dios. No lo hicimos nosotros. Y hay de nosotros si rechazamos lo que Dios hizo. Eso lo hizo Dios soberanamente. Entonces, lo podemos entender mejor ahora porque estamos viendo el comportamiento de la sociedad que nos sorprende si no lo pensamos bien. ¿Por qué Dios castigó tanta gente por un grupito? Eso se puede repetir. Antes vino la voz de alerta y la oportunidad. Porque Dios nunca castiga al inocente. Dios le avisa primero que eso está mal. Bajaron ángeles. Fueron donde Lot, que era con el único que podían hablar, porque los demás no lo iban a entender. Hablaron con Lot y le explicaron, no lo dice todo la Biblia, pero le explicarían, Dios va a destruir esta ciudad por esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor Lot trató de intervenir. Y Lot luchó, pero no pudo. Y lo que hicieron fue que los rodearon para obligar a Lot y a su familia a plegarse a los deseos perversos de ellos. Entonces Dios lo alertó. Dios le dio la oportunidad, como hace siempre. Pero ellos rechazaron a Dios y se llevaron la sorpresa. El diluvio fue otra respuesta de la ira de Dios, fue otra manifestación de la ira de Dios con la gente que no quería obedecer. Pero hay un caso muy cercano a nosotros porque está en el Nuevo Testamento. 2 personas van al altar a mentir a Dios. Y la Biblia dice que eso provoca la ira de Dios. En Hechos 5 hay 2 sujetos, una pareja que quiere sorprender a la congregación y quiere pasarse de listo. Y quiere hacerse ver bien, sobresalir por encima. Siempre hay gente así, hermano. Siempre hay gente que le gusta sobresalir. Siempre hay gente que quiere que lo vean que son mejores que los otros. Siempre hay gente que quiere actúan como para que le hagan la diferencia. No, este es otra cosa. Que le hagan pleitesía, los respeten. Entonces, movido por ese orgullito y esa presunción que es del diablo, Ananías y Zafira quisieron decir que estaban colaborando más que lo que estaban colaborando. Si ellos trajeron 10,000 pesos o $10,000 o lo que sea, ellos dijeron que vendieron su propiedad y ese fue todo el dinero. ¿Quién está diciendo eso? Esta gente sí son buenas. Lo dieron todo. Se quedaron sin nada. Son santos. ¿Ya agarraron el cielo? Y ustedes saben lo que pasó. El Espíritu Santo lo quemó ahí mismo. Y de ahí salieron para el cementerio. Creyentes o no, debemos entender que aunque no seamos teólogos, podemos entender qué es provocar la ira de Dios. Si provocamos a Dios, las consecuencias son catastróficas. Aquí en este mundo material y en el mundo espiritual. No solo para uno, sino para su familia y para su país. Cuando nos equivocamos con Dios, pagamos consecuencias. Hermanos y amigos, Dios cobra caro. Dios cobra caro. Así que invente con cualquiera que usted quiera, menos con Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo evitar la ira de Dios? ¿Cómo puedo yo escapar? El apóstol, consciente de nuestra vulnerabilidad y de la certeza de la ira de Dios, revela la receta, cómo evitar y cómo acarrear, que es lo que hemos leído en Colosenses. Si nosotros nos llevamos del consejo bíblico, nuestra vida cambia. Nuestra salud cambia. Nuestra economía cambia. Nuestro vecindario cambia, nuestra familia cambia, nuestro país cambia. Pero la gente ha decidido darle la espalda a Dios.
¿por qué tú no sigues a Cristo? Bueno, no ha llegado la hora. Pero si usted le pregunta, ¿tú no lo haces porque crees que es malo? No, no, eso es lo mejor. Es que tú crees que a ti no te conviene. Sí, yo sé que me conviene. Todo positivo, pero nada de dar el paso. ¿Por qué? Porque quiere seguir disfrutando de cosas que sabe que Dios las rechaza. Entonces, cada vez que tú cometes un acto negativo ante la presencia de Dios, estás provocando a Dios. Estás acumulando ira. ¿Hasta qué punto Dios va a permitir la acumulación de esa ira? No sabemos. Esa medida la tiene Él. Hay algunos que Dios le aguanta 10 quintales, a otro le aguanta 20, y hay otro que con 5 lo revienta. Porque Él es soberano y Él da la medida hasta dónde y hasta cuándo Él quiere. Entonces el apóstol aconseja de manera muy certera: si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes, nosotros y ellos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted comienza con eso tan sencillo. ¿Qué es lo que la gente más busca? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Cuando usted ve a la gente afanando, ¿qué es lo que están buscando? ¿Acercarse a Dios o conseguir dinero? Es lo de abajo. Todo lo que busca, en su grandísima mayoría, es lo de abajo. Entonces, el primer consejo de Pablo es: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba primero. No es que no busquen la de abajo, pero primero la de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y enfatiza: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Concéntrate en lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba? Lo eterno, lo permanente, lo que vale la pena, lo que nunca terminará. Lo de abajo es pasajero. Todo lo que usted consigue aquí en la tierra es por un tiempo, tiene un tiempo de caducidad. Esto se acaba ahorita y esto no traspasa los linderos. Esto se queda aquí. Entonces dice el Señor: búscalo de arriba. Búscalo de abajo, tu trabajo, tu comida, tu casa, pero sin descuidar lo de arriba. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no abajo en la tierra. Ah, no, por aquí ponemos la mirada en el carro, en la casa, en la prenda, en el reloj. Y en todas las cosas que cuando usted se pone bien mal, se enferma, se da cuenta que no valen nada. Usted deja de comer para darse un gustazo de dar un viaje en un crucero. Se mete en un lío y está pagando que no puede alimentarse ni atender su salud. Cuando pierde la salud, ¿quiere usted viajar? Es mejor salud sin viaje que viaje enfermo. Aleluya. Aleluya. Y sigue diciendo Pablo: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Usted sabe que al muerto no le gusta, el muerto no le hace caso a viaje, el muerto no le hace caso a la prenda, el muerto no le hace caso a una hermosa casa ni un carro acabadito de sacar. Mire, este carro me costó $200,000. Y el muerto se queda igualito, ni guiña el ojo. Aleluya. Usted sabe que a los muertos varones no les gustan las mujeres. Le puede pasar la hembra que sea por ahí, se queda igualito. Entonces, es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Ustedes han muerto, ustedes son muertos. Ustedes están muertos y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Bendito el nombre de Jesús.
la gente a veces como que se ofusca y se enreda en disparate, creyendo como que, mire, cuando uno va para viejo, me falta mucho, pero voy para allá. Uno se da cuenta lo efímero que es la vida. Cuántas cosas pasan y usted creía que era lo máximo y de repente usted ve que se volvió nada. Se acabó. 10 años, eso es nada. No, que fueron 10 años. Se acabó todo. Entonces no vale la pena sacrificarse ni perder su alma por la bagatela de esta tierra. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está en Colosenses 3, 1 al 6. Si nosotros nos apegamos a eso, la cosa va a cambiar. Hay clave para evitar la ira de Dios. Primero, según lo que dice el apóstol, primero buscando y ocupándose de las cosas de arriba, no de las de la tierra. La primera clave. La primera clave para evitar la ira, la maldición de Dios, buscar las cosas de arriba. Segunda, confianza. Nuestra vida está escondida en Dios, asegurada y protegida. Debemos y podemos estar tranquilos. Tercera clave, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Todos esos deseos malignos, carnales, pasajeros. Nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo de carne y de hueso y de nervio, a través de sus miembros, es sensible a los estímulos del pecado. Si no tuviéramos este cuerpo de carne, no sintiéramos pasiones desordenadas. No tuviéramos deseo de fornicación, no tuviéramos malos deseos ni tuviéramos avaricia. Pero todo eso va en consonancia a las necesidades de este cuerpo de carne que nosotros tenemos. Es el cuerpo el que disfruta las bajas pasiones. Esos violadores de niños disfrutan eso. ¿Quién se lo pide? El diablo a través del cuerpo. Los fornicarios, los que odian, los avaros, todo eso disfrutan ese momento porque el cuerpo es el instrumento para eso. Entonces dice, nuestro cuerpo a través de sus miembros es sensible al estímulo del pecado y por eso es que usted ve que esas cosas como que nos atraen. Por eso dice la Biblia que este cuerpo de corrupción no va a entrar allá. Seremos transformados. Los que estén muertos, al levantarlos, Cristo serán transformados. Y los que estemos vivos, al ser levantados, seremos transformados con Cristo en gloria. Porque este cuerpo, esta carne de maldad no puede entrar al cielo. Entonces el Señor va a hacer las transformaciones de lugar a tiempo. Entonces tenemos que hacer morir lo terrenal para evitar la ira de Dios. Estamos advertidos de que estos pecados provocan la ira de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir en el pecado? ¿O es que no se puede servir a Dios? Eso es mentira del diablo. Hay gente que cree que no puede servirle a Dios. Hay gente que cree que no puede ser cristiano. Hay gente que cree que no puede servirle a Cristo porque ellos son esclavos del vicio. ¿Y cómo vivo yo sin la droga? Pregúntele a uno de esos que andan sonámbulos así, eso es pentanilo, de esos que andan así. Esos no pueden vivir sin la droga. Ni con la droga ni sin la droga pueden eso vivir. Se lo está llevando el mismo diablo. Pero hay gente que cree que sin eso no pueden vivir. Sin tener 4 o 5 mujeres, sin amanecer todos los fines de semana en una discoteca. Yo no puedo vivir sin darme placer. Y cuando te mueras vas a tener placer. Y cuando te enfermes, cuando pierdes el juicio, vas a tener placer. Entonces es bueno que estemos advertidos y no provoquemos. Porque a veces la gente no sabe de dónde viene su prangana, su maldición. Yo no salgo de una. Yo sí tengo problemas. Pero es que tú estás fabricando problemas.
Es que tú tienes una mina de problemas en tu cuerpo, en tu vida. Es que tú eres un desorden. Entonces la ira de Dios está sobre ti y tú ni cuenta te das. Entonces hay un aviso. Si no abandonamos esa práctica, versículo 6, la ira de Dios vendrá sobre los hijos rebeldes o desobedientes. Y le dejo como tarea Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 al 21, para que usted vea cuántas cosas van a pasar por causa de la ira de Dios y que nosotros la podemos economizar. Pero hay gente que como que no han entendido la verdad y no se interesan por evitar problemas. Y los problemas hay que evitarlos porque ellos caen solos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y por ahí para abajo. Juicio, ira de Dios sobre la tierra. ¿Podemos evitar eso? Sí, podemos evitar. Toda la manifestación de castigo y de ira la podemos evitar. ¿Cómo? Refugiándonos en Cristo. Entregándole tu vida a Cristo. Renunciando a los malos deseos, a las bajas pasiones y entregándole el control de tu vida a Cristo. Y tú verás si cambia o no cambia. Cualquiera puede estar sufriendo los rigores, cualquiera puede estar pasando por los rigores de la ira o castigo de Dios. Y es por su culpa, no es culpa de Dios, porque el camino de la bendición está abierto. El de la maldición también, para que tú entres por el que tú quieras. Pero Dios no interfiere ni marca. Dios da libertad para que escojamos el camino que nos apetezca. Dios abre las 2 puertas y yo decido por cuál entro. Pero, amigos y hermanos, podemos evitar la ira de Dios refugiándonos en Jesucristo. Únicamente, no hay otra alternativa. No vale nombre de iglesia, no vale religión, no vale disciplina religiosa, no vale que usted se forre de una manta negra. Esto no resuelve. El único que resuelve es Jesucristo. Según lo que dice la Biblia, el mismo Dios que va a castigar y que va a manifestar su ira, mandó a Cristo Jesús a morir por nosotros, para que esa ira cayera sobre él. Y todo aquel que en él pueda, se atreva a creer, escape de la ira que vendrá. Lea la Biblia en Apocalipsis 16 y gánese la diferencia en su casa. Un aplauso a Cristo. Padre, gracias por tu palabra.